¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia es un concepto que tenemos que dominar porque vamos a estar continuamente escuchando de factor de potencia. El factor de potencia no es más que un indicador de qué tan eficientemente se está haciendo uso de la energía eléctrica contratada en una instalación. Es decir, nos indica, por ejemplo, un factor de 0.8 nos está indicando que estamos haciendo uso del 80% de la energía contratada a la empresa distribuidora, a la empresa que nos vende la energía. Entonces, entre más bajo sea ese valor, menor será el aprovechamiento de energía y por tanto, una instalación con un factor de potencia tan bajo será penalizada por esta empresa. En los países, cada país hay una normativa que penaliza el factor de potencia cuando está debajo de un valor mínimo. Por ejemplo, puede ser por debajo de 0.85 y favorece, más bien, o sea, representa un ahorro tanto para la empresa distribuidora como para la instalación, un factor de potencia alto, como podría ser de 0.95, que es lo máximo que se llega a compensar en la práctica. El factor de potencia se compensa máximo a 0.95. Pues bien, el factor de potencia lo vamos a encontrar sobre todo en aquella industria donde tenemos cargas de tipo inductiva. Es decir, donde tenemos motores, donde tenemos transformadores, lámparas fluorescentes que utilizan los balastros. Estas en su interior, estas máquinas, tienen bobinas de vanados, ¿no? Entonces, estas bobinas de estas máquinas requieren dos tipos de potencia, dos tipos de corriente. Una potencia de trabajo activa que convierte la energía eléctrica en otra forma de energía, como puede ser un bombillo que la transformaría en luz, o una cocina eléctrica que convertiría esa energía en calor. Entonces están transformando directamente la energía en trabajo útil. O podría ser también un motor que la transformaría en un movimiento, ¿no?, de rotación. La otra tipo de potencia o corriente, en este caso, sería la potencia reactiva. La potencia reactiva lo que hace es fluir por estos devanados para establecer los campos magnéticos que requiere la máquina para su debido funcionamiento. Pero al atravesar estos devanados no se consume potencia en el acto. Que si bien es cierto que las bobinas tienen cierto valor de resistencia, es mínimo. Hay cierta disipación de energía en forma de calor, pero la mayor parte se convierte en campo magnético y de esta forma es devuelta nuevamente a la fuente. Porque al final podríamos imaginarnos así las bobinas como un cable, un simple cable, el cual pues cierra el circuito y la potencia reactiva simplemente retorna de la carga a la fuente. Entonces, tiene este tipo de cargas requieren estos dos tipos de potencia para trabajar correctamente. Una la convierte en trabajo útil y la otra es necesaria para el mismo funcionamiento de la máquina. Ahora, juntando la potencia activa y reactiva, según el triángulo de potencia, obtenemos la potencia aparente que se mide en kilovoltios amperio. Acá en la imagen podemos ver una ilustración de la potencia aparente. Entonces acá nos indica la flecha que va a haber cierta potencia que se va a convertir, por ejemplo, en calor. O sea, está haciendo un trabajo útil, y va a haber otra potencia que va a circular por la bobina, que no va a realizar ningún trabajo, pero va a establecer el campo magnético de la máquina, y esa potencia es devuelta a la fuente. Por eso es que se dice que la potencia reactiva está
fluyendo entre la fuente y la carga. Ahora es válido preguntarse qué consecuencias tiene un bajo factor de potencia en una instalación industrial. Ok, como habíamos dicho inicialmente, un bajo factor de potencia nos va a llevar a que hagamos un uso ineficiente de la energía que tenemos contratada. Pero no solo eso, un bajo factor de potencia también implica que por los conductores se requiere una mayor corriente. Se requiere una mayor corriente. Y también provoca muchas veces variaciones de voltaje o más bien caídas de voltaje en la instalación debido a un bajo factor de potencia. Por eso es necesario corregir el factor de potencia. Y más en la industria, como habíamos visto que existen numerosas cargas de tipo inductivo que de no estar repartida de forma adecuada pueden hacer bajar el factor de potencia de la instalación considerablemente. Entonces, para explicar esto mejor, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un factor de potencia de 0.7. Entonces se requieren 142 kVA para obtener 100 kilowatts de potencia útil. ¿Ya? Entonces, aquí solo estamos aprovechando el 70% de la energía contratada. Es decir, a la empresa distribuidora tenemos que contratar una potencia cercana a los 142 kVA. Ahora, en cambio, si mejora el factor de potencia a 95, a 0.95, solo requeriríamos 105 kVA para suministrar los mismos 100 kilowatts. Entonces, aquí hay un ahorro importante, tanto para la empresa como para la instalación, ¿no? Y acá está un ejemplo de la corriente. Vemos que tenemos un motor de 10 HP con un factor de 0.84. Vemos que está consumiendo 18 amperios. La red le tiene que suministrar 18 amperios para su funcionamiento. Él tiene una corriente nominal de funcionamiento, pero la red, por el bajo factor de potencia, tiene que suministrarle los 18 amperios. Ahora, si se compensa ese factor de potencia con una batería de condensadores de 3 kVAR, vemos inmediatamente que la corriente en la red disminuye a 16 amperios. Entonces, vemos cómo ha mejorado la demanda de corriente debido a un aumento del factor de potencia del 95% y disminuimos así la corriente en un 11%. Acá nos dice que la corriente dentro del motor no cambia. Entonces, estas son las consecuencias de tener un bajo factor de potencia. Podemos ver que son técnicas, es decir, vamos a tener una mayor corriente de alimentación, podemos llegar a tener caídas de voltaje, y económica, porque la empresa nos penalizará si tenemos un factor de potencia por debajo de lo mínimo que pide la empresa. Por lo expuesto acá, que estamos haciendo un uso ineficiente de la energía con un bajo factor de potencia. Pues bien, entonces, ¿cómo corregimos ese bajo factor de potencia? Sencillo, se utilizan baterías de condensadores para la mayoría de aplicaciones industriales, aunque también se pueden utilizar motores síncronos para mejorar el factor de potencia. Acá nos vamos a concentrar solo en las baterías de condensadores. Entonces, vamos a deducir la ecuación para determinar la capacitancia del condensador que forma parte de la batería. Ahora, algo muy importante es que normalmente estos condensadores se conectan en delta. Es lo normal, así los fabricantes las conectan estos condensadores en delta normalmente. Ahora, analicemos acá el triángulo de potencia para ir deduciendo esta fórmula. Entonces, inicialmente tenemos un θ1 y un θ2. θ1 es el factor de potencia de la carga antes de corregirla. Y θ2 ya es el nuevo factor de potencia corregido con la introducción de el banco de condensadores.
vemos claramente que la potencia activa se mantiene constante, es decir, la corrección del factor de potencia no implica modificar la potencia activa bajo ninguna circunstancia. Lo único que se modificará va a ser la potencia reactiva que consume la carga. En este caso tenemos una potencia reactiva Q1 antes de corregir y una potencia reactiva de la carga Q2 después de corregir. Entonces vemos claramente que la potencia reactiva que me debe de proveer la batería de condensadores a la carga va a ser la diferencia de la potencia reactiva de la carga antes de corregir menos la potencia reactiva de la carga ya con el factor de potencia corregido. Lo podemos ver acá en esta expresión. Q1 menos Q2. Ok. Entonces sabemos que la potencia activa se puede expresar de esta forma como S1, la potencia aparente por el coseno del ángulo. Acá lo que vamos a hacer es despejar S1 como P sobre coseno de teta 1. Y sabemos que Q1, en este caso, va a ser igual a la potencia aparente por el seno del ángulo. Entonces, en esta ecuación sustituimos S1 por esta expresión de acá. Y nos queda P por seno de teta 1 entre coseno de teta 1. Esto es para expresar Q1 en términos de la potencia activa, que es constante. Entonces seno sobre coseno nos da tangente de teta 1. Entonces finalmente podemos expresar nuestra potencia reactiva de la batería como Q1 menos Q2. Sería P por la tangente de teta 1 menos tangente de teta 2. Es decir, este es el ángulo antes de corregir, este es el ángulo ya con el factor de potencia corregido. Ahora, la potencia reactiva de la batería de condensadores sería igual a el voltaje RMS al cuadrado partido la reactancia capacitiva. ¿Ok? Y a su vez esta reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre J omega C. Es decir, 1 el operador J, 1 dividido el operador J por omega, que es la frecuencia angular, por C, que es la capacitancia. Entonces, si resolvemos este cociente de acá, obtenemos la siguiente expresión: el voltaje RMS al cuadrado por omega por la capacitancia. Acá simplemente despejamos la capacitancia, sustituimos el valor de QC por este de acá que encontramos y obtenemos la expresión para obtener la capacitancia de los condensadores que forman parte de la batería. Entonces a continuación haremos una serie de ejercicios donde vamos a aplicar estas fórmulas para corregir el factor de potencia y vamos a analizar los efectos o las consecuencias de haber corregido ese factor de potencia. Y también vamos a hacer uso de la simulación para comprobar los resultados.